11:26, es un verdadero gusto saludar, amigos, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara. Bienvenido, doctor Tábara. Muy buenos días, encantado de estar en tu programa, María Jesús. Mire, el 6 de agosto, si no me equivoco, fue la fecha, doctor, en la que ustedes, nuestro órgano electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, presentó al Congreso este proyecto para impedir que toda persona y a todo nivel de elecciones ya en el 2016 pueda impedir de postular a quien tenga en segunda instancia una sentencia por algún delito doloso. Así es, efectivamente el día 6 de agosto concurrió el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a entregar este proyecto, esta iniciativa legislativa, haciendo un legítimo uso, ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, reconocido en la Constitución. Se presentó en mesa de partes y luego nos entrevistamos con el presidente, el actual presidente del Congreso de la República, el doctor Iberico. Le explicamos en forma sucinta, en forma breve, el contenido de este proyecto, lo vio con simpatía. Obviamente eso tiene que pasar a Comisión de Constitución y luego ir al Pleno. Y dimos una conferencia de prensa, hablando de cómo estaba la llamada reforma política electoral en términos generales, y también ocupándonos del tema de esta iniciativa legislativa, que es muy importante. ¿Qué estamos proponiendo acá? Primero, que cualquier ciudadano que tenga una sentencia ya en segunda instancia, sentencia condenatoria por delito doloso en segunda instancia, ya no pueda participar. Obviamente esto hay que compatibilizarlo con algunas sentencias del Tribunal Constitucional que privilegian el tema de la presunción de inocencia. Correcto. Pero también estamos proponiendo ahí una valla muy alta, que es que cualquier ciudadano que tenga una sentencia por delito doloso, cualquier delito doloso, ya no pueda postular a ningún cargo proveniente de elección popular, a nivel municipal, regional, congresal y obviamente presidencial. Obviamente. ¿Y esto para el 2016? Se dice de repente esto es inconstitucional, hay argumentos a favor y argumentos en contra, pero recordarán ustedes de que el año 2014, de los 106.000 candidatos que teníamos en las elecciones regionales y municipales, poco más de 2.000 tenían antecedentes por delitos dolosos, o sea, a veces delitos de corrupción, cohecho, en agravio de su mismo municipio, de su misma región. Y los medios de comunicación, todos recogiendo la indignación de la ciudadanía, dirigían su mirada crítica al sistema electoral. Y en particular al Jurado Nacional de Elecciones. Dicen, ¿cómo el jurado permite que estos ciudadanos con sentencia puedan postular? La respuesta es que estamos en un Estado constitucional y democrático de derecho. Nosotros aplicamos e interpretamos las normas que están vigentes. Yo creo que el reto es corregir que esto no se repita en las elecciones de 2016 ni tampoco en el 2018. Estamos en un sistema democrático, efectivamente, doctor. Sin embargo, la ley faculta a que la ciudadanía tenga todo conocimiento de las personas. Y para ello, por ejemplo, ustedes plantean, con justa razón, que si haya sido impugnado el delito, la sentencia, eso tiene que estar contemplado en la hoja de vida, ¿no es cierto?, del candidato. Sí, ahí también hemos avanzado bastante ya con el voto informado la valla es alta, ¿no? Y la hoja de vida. Estamos consignando ahí que la declaración jurada, y en específico la hoja de vida, contenga toda la información relevante para que las conozcan primero los partidos políticos, para que vean a quién llevan de candidato, o precandidato de candidato, y también la ciudadanía conozca quién está postulando. Perfecto. Si ha tenido una sentencia por delito doloso. Estamos insistiendo si tiene sentencias si tiene procesos judiciales penales en trámite, estamos insistiendo porque eso ha sido rechazado, sentencias por alimentos, deudas con la SUNAT, deudas con los municipios, etcétera. El ciudadano debidamente informado, entonces tiene la opción, está facultado para tomar un voto más responsable, más informado. Más responsable. Pero, sin embargo, quisiéramos analizar también un poco, doctor, el aspecto de la reforma electoral que está pendiente entre octubre y noviembre. Entiendo que se convoca, ¿no es cierto?, a elecciones 2016. ¿Cómo va ese tema en el Congreso? Las reformas pendientes. Por ejemplo, el voto preferencial. Yo creo que debo empezar reconociendo el trabajo del Congreso de la República, en especial la última legislatura, con la presidencia de la señora Solórzano, y como presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, el señor Luis Yatas Altamirano. Creo que esta comisión tiene mucho que ver con el avance o no de las reformas. Ahí se han avanzado con una media docena de leyes. Se aprobó la ley de prohibición de la reelección, por ejemplo, inmediata de autoridades, cabeza de autoridades regionales y municipales. Nosotros no somos autores de esa iniciativa, pero sí la apoyamos. La curul vacía. Porque hemos visto, por ejemplo, que la autoridad municipal o regional que vaya a una reelección utiliza en mayor o menor grado los recursos públicos de la campaña.
y eso no es correcto. Y también hemos recogido una experiencia de la casuística en el ámbito electoral, que por ejemplo, donde hay una intención de un candidato que postula a la reelección, automáticamente este es un factor de violencia. Perfecto. ¿Y por qué le digo esto? Porque por ejemplo el año pasado de las elecciones regionales y municipales tuvimos 31 circunscripciones, 29 distritos y 2 provincias, donde el jurado declaró la nulidad de los procesos electorales derivados de violencia. De este universo, de este 100%, el 70% eran por casos de reelección. Imagínese. Entonces hay dos factores interesantes para mantener esta prohibición, que no fue iniciativa del jurado, pero que le hemos aprobado, le hemos apoyado, ¿no? Otra de las iniciativas legislativas, ¿no es cierto?, que ustedes bien señala, doctor Tábara, han señalado que han apoyado, es el tema de las revocatorias, me parece también. La ventanilla única, ¿no es cierto?, sí. Son temas que se han avanzado. En relación a los votos golondrinos... Los votos golondrinos, esta fue una iniciativa legislativa trabajada por el congresista Andrade, pero también creo en coordinación con RENIEC, que es el que ve el tema del padrón. El problema más álgido que ha afrontado el sistema electoral el año pasado en las elecciones regionales y municipales 2014 es el tema del golondrinaje. O sea, cuando dolosamente se cambian de domicilio unos electores, unos malos ciudadanos inducidos por malos políticos para influir en el resultado de un proceso electoral. Este proyecto, esta iniciativa legislativa aprobada en el Congreso de la República, remitida al Ejecutivo, desafortunadamente fue observada en el Ejecutivo por el señor Presidente de la República, que es una atribución de él observar o aprobar. Constitucional. De vuelta, sí, constitucional. De vuelta al Congreso de la República, tengo entendido ya, estoy informado de que se ha aprobado, se han allanado las observaciones y ya está con dictamen favorable. Está solamente para ir al Pleno y que sea aprobada ya en la forma, subsanando las observaciones. Pero aquí sí hay un poquito de tiempo porque el tema del golondrinaje tiene mayor incidencia en las elecciones regionales y municipales, no se da en elecciones congresales ni presidenciales. Es muy importante. Sin embargo, no deja de ser un tema también... Sí, pero antes que me olvide, usted mencionó la ventanilla única. Esta es una ley también muy importante que ya se dio, también iniciativa del propio Congreso de la República. Aquí, ¿qué significa? Que el Jurado Nacional de Elecciones va a concentrar información relevante de antecedentes, deudas, etcétera, etcétera, de los candidatos o precandidatos, la pone a disposición de los partidos políticos, de las organizaciones políticas en general, para que sepan seleccionar a sus candidatos. Ahora, aquí está pendiente, hago un llamado nuevamente al Ejecutivo democrático, pero sí firme, que está pendiente de la aprobación del reglamento. La ley dice que el reglamento se daba en 90 días por el Ejecutivo en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado responsablemente formó una comisión presidida por el gerente del jurado y luego ya se envió. El 26 de junio hemos remitido a la PCM el proyecto de reglamento de esta importante ley para poder implementar. Ahí le dijimos al primer ministro que podía invitarnos para hacerle una exposición y obviamente este es un insumo que se trabaja responsablemente, que puede ser mejorado, corregido, aumentado en el Ejecutivo. Pero ya es tiempo, creo, que se apruebe. Naturalmente. Sí, sé que lo han derivado al Ministerio de Justicia, ¿no? Y hablar con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es sumamente importante porque quiero preguntarle, doctor, ¿cómo ve usted el tema del financiamiento de los partidos políticos? Estamos en un momento complicado en la que se descubre muchas veces que financiamientos no son de los más limpios en un proceso absolutamente democrático. También la ciudadanía tiene derecho a saber de dónde viene la plata que financia los partidos políticos y las campañas electorales. Es un tema pendiente en el Congreso. Así es. Bueno, nosotros incluimos este tema de financiamiento en el proyecto de nueva ley de partidos políticos. Claro, lo ideal sería que se discuta la nueva ley de partidos políticos y aprobemos una nueva ley que es necesaria aquí en el país. Pero en tanto, uno de los temas prioritarios contenidos en esta iniciativa legislativa es el que usted comenta, financiamiento. Punto uno, es un reto para el Congreso de la República hacer realidad el financiamiento público directo. Que está ya, salió una ley, en la ley de partidos políticos, pero salió con una llavecita o con un candado, digamos, que estaba sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Y esto tenemos entendido que el momento económico es importante. Tendría yo que preguntarle qué dice el MEF sobre este punto, ¿no? El MEF tiene aquí que entender que el financiamiento público es una necesidad. ¿Por qué? Porque esto tiene un trasfondo ético, es evitar que el dinero proveniente de fuentes ilícitas, llámese tráfico de drogas, lavado de activos, venga a la política. Y también es una esperanza para fortalecer los partidos políticos, porque ese financiamiento público directo va a servir para que los partidos tengan sus comités, formen cuadros, hagan educación cívica, democrática, etcétera, etcétera. Es decir, se vayan consolidando.
Pero también estamos proponiendo nosotros que el financiamiento público directo coexista con el financiamiento privado, pero debidamente regulado. Que los aportes, por ejemplo, por una OIT o mayor de una OIT, que está entre 1850, sean bancarizados y esté individualizado, identificada la persona natural o jurídica que hace ese aporte. Y no hayan aportes pues, bueno, aquí tendrá que ¿no? cruzarse sin duda, como siempre, los filtros, ¿no es cierto?, del control, no sé, la Contraloría, entre otras, la SUNAT, ¿no? ¿No es cierto, doctor Tábara? Pero es muy interesante aquí porque cada partido político lleva un libro de ingresos, de aportes, y a cargo de un tesorero es el responsable de identificar a la persona que aporta. Y debe haber un catálogo también de infracciones y de sanciones. Y no ahora que la OMPE, que es el que ve el tema, fiscaliza, no tiene las herramientas legales para fiscalizar y menos para sancionar. Bueno, la OMPE en varias ocasiones ha pedido, ¿no?, facultades. Así es. Cumplir esta meta, cumplir este objetivo de la ley tendría que pasar por precisamente fortalecer la OMPE en ese sentido. Así es. Darle las herramientas legales para que pueda cumplir de manera efectiva, de manera eficaz este financiamiento, pero que las sanciones que se apliquen acá no sean solamente económicas. ¿Cuál es la sanción ahorita, por ejemplo, por no rendir cuentas oportunamente? Es la pérdida del financiamiento público directo, y no hay financiamiento público directo, entonces la gente se sonríe, efectivamente. Es sacarle la vuelta a la Pero vida. aquí queremos un catálogo de infracciones y un catálogo de sanciones también que vayan desde las económicas hasta las políticas, ¿no? Eso es lo que hay que ver. ¿Para qué? Para que los partidos políticos sean más responsables simplemente. Perfecto. ¿No? Y pasa por el análisis de la ley electoral, el debate en el Congreso, el voto preferencial, por supuesto. Sí. ¿Cuánto ayudaría, Este es otro tema este voto prioritario que venimos repitiendo nosotros en la ley de partidos políticos. Creo que es importante, democracia interna, que es lo que estamos hablando, lo que usted pregunta. O sea, cada militante un voto. Y estamos proponiendo que hayan elecciones simultáneas de todos los partidos políticos en un día, como es en Argentina, por ejemplo, pero con participación de los 3 organismos electorales. RENIEC aprobaría el padrón, OMPE planificaría y lleva a cabo la elección y el jurado fiscaliza. Si se respeta la voluntad de los afiliados, de los militantes o de la democracia interna, automáticamente por propio peso se eliminaría el voto preferencial. Es un tema bastante polémico, tenemos como regla el voto preferencial ha sido nefasto, ha sido negativo en la política peruana. Hay, digamos, excepciones, honrosas excepciones que confirman la regla de algunos buenos congresistas que han llegado a ocupar su escaño a merced al voto preferencial, pero la regla no es esa, de tal manera que si se respeta la democracia interna, automáticamente permitiría eliminar el voto preferencial, ¿no? Usted recordaba además, doctor Tábara, ¿no? Estaba revisando esta información según el artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿No? Hoy es posible impedir una postulación de quienes tengan, ¿no es cierto?, algún impedimento de tipo, lo que decíamos, las sentencias y todo eso. Y le pregunto esto, doctor, porque después de años en las que nos gobierna un gobierno regional, un presidente regional, o un gobernador regional, perdón, o un alcalde, vemos que efectivamente tienen un montón de sentencias y aún así, por este voto preferencial también han ido a una elección. Es decir, de manera que aquí hay 2 aspectos bien interesantes que analizar. Esta es tarea del Congreso y el tiempo probablemente está un poco en contra. Octubre y noviembre se convoca a elecciones. Sí, en noviembre debe convocarse, ya la ley dice, entre 120 y 150 días antes de las elecciones. Las elecciones son por mandato legal el segundo domingo de abril, exactamente el 10 de abril. Entonces ya queda poco tiempo efectivamente para hacer las reformas legales que el Perú necesita. Y las elecciones internas, doctor, en un partido, que ahorita no tenemos oficialmente candidato, digamos, presidencial, ¿no es cierto? ¿Cómo ve este punto? Yo creo que ahí, aún cuando no salga la ley, es un reto para los partidos políticos darle participación a OMPE, por ejemplo, y al jurado en sus elecciones internas. Esto significaría que un partido político tenga una decisión democrática de mutuo propio, e invite y le dé intervención a OMPE. Claro, y a que no sea dedo y que no sea solo el CEN de un partido el que elija al candidato. Así es, que no hayan imposiciones. ¿Y la lista al Congreso? De igual manera, eso es lo que estamos proponiendo. Ojalá que saliera la norma de democracia interna, ¿no? Inmediatamente. Pero en tanto, ellos pueden tomar una decisión democrática que va a ser bien recibida por la población e invitar a los organismos electorales. ¿Qué temas estarían pendientes sobre la base de hemos enumerado, doctor Tábara, la curul vacía, la ventanilla única, la modificación en la ley de revocatoria, ¿no es cierto? Bueno, los votos golondrinos que ya vimos, y también el financiamiento. ¿Qué temas estarían más, digamos, pendientes? Sí, lo más importante que vemos, lo perentorio diríamos, es financiamiento y democracia interna. La ventanilla única, el reglamento ya para que se apruebe por parte del Ejecutivo, que hemos enviado y nosotros
queremos que pase a la Comisión de Constitución, espero que ya haya sido derivado a la Comisión de Constitución, esta última iniciativa legislativa, este último proyecto sobre impedimentos para ser candidato a cargo de elección popular. Excelente. Y yo creo que aquí a veces se cuestiona, he leído ayer en una página del Comercio que algunos constitucionalistas que estarían haciendo observaciones a este tema, igual a una cabeza de organizaciones de la sociedad civil, pero mire, hay una experiencia, leyes concretas. En la ley de carrera judicial, por ejemplo, cualquier abogado ciudadano que tenga una sentencia por delito doloso, cualquier tipo de delito doloso, nunca en su vida puede pensar en ser juez, ya no puede postular. No, pues igual fiscal, el fiscal tampoco. En la ley del notariado hay una norma análoga. Cualquier sentencia por delito doloso genera impedimento de por vida, digamos, para que ese ciudadano o abogado pueda pensar en ser notario. ¿Por qué en la ley de tendría que ser desarrollo, la excepción claro, ese en la tema? ley de desarrollo de la carrera magisterial se regula también que el profesor, el docente, que tenga una sentencia por terrorismo o por el delito contra el honor sexual, nunca más puede ocupar un aula. Estos son ejemplos concretos de que en la legislación vigente aquí en el Perú existen casos concretos que hay impedimentos similares. Por lo tanto, la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Por qué tendría que ser la excepción una elección o en un proceso electoral ese tema, ya sea para un alcalde, un gobernador regional, un congresista o el presidente de la República? Pero además la ley es clara, ¿no es cierto? Esto tiene que ser publicado en la hoja de vida y en la rendición de cuentas, ¿no? Pero, aun cuando se haya ganado una sentencia, por ejemplo. Pero además es lo siguiente, tenemos por ejemplo, un regidor o una autoridad municipal que ha sido procesada por delito de corrupción en agravio de su propio municipio. ¿Qué pasa actualmente? El proceso camina, se le impone una sentencia benigna, apenas suspendida y con un periodo de prueba más corto todavía, y lo tenemos habilitado para postular el próximo proceso regional o municipal. Bueno, ¿quién falla ahí en el sistema? Creo que ahí hay que modificar la normatividad. Lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral en general es desarrollar sus actividades con autonomía, con imparcialidad, pero respetando el ordenamiento democrático, constitucional y democrático de derecho, de tal manera que en estos casos hay que modificar las normas. No, lo que no podemos es crear un impedimento mediante una interpretación. Y con este marco legal estaremos por lo menos más tranquilos de no repetir lo que ya usted señaló, doctor, que son más de 300, ¿no es cierto? Los candidatos, lo que pasó en el 2014, imagínese. Fueron 2.000 ciudadanos y uno de ellos tenía 6 sentencias por delito doloso. Y estaba consignada la información en el... La ubicamos, la pusimos a disposición, la prensa. El rol de la prensa es fundamental para apoyar las reformas electorales y también para ayudar a fiscalizar a sus candidatos. Bien, hemos hablado muy claramente con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre las reformas electorales que están a la vuelta de la esquina, el tiempo nos gana. Quisiera preguntarle por este proceso en el que por primera vez, a través del voto popular, democrático, que consigna la voluntad de los pobladores, se ha logrado una demarcación territorial en Piura. ¿Dónde ha sido? ¿Entre qué lugares? Claro, esto es importante porque es una novedad, es una experiencia inédita en el devenir de esta Constitución de 1993. En la población entre Las Lomas y Tambo Grande hay 6 distritos o caseríos, 6 caseríos que no tienen los límites debidamente establecidos. Entonces, por primera vez, la Dirección de Demarcación Territorial Nacional derivó al Jurado Nacional de Elecciones para que convoque una consulta vecinal para efectos de delimitación territorial. Esto se va a hacer el próximo domingo 23. Va a ser muy importante, va a ser una experiencia muy importante. Obviamente ahí cada vecino, 1.840 vecinos, van a expresar su voluntad de pertenecer a un distrito o al otro. Pero hay que explicarle que ese no decide automáticamente, sino ese es un insumo muy importante, muy relevante, trascendente, diría yo, determinante para que el Ejecutivo, recogiendo este insumo, elabore el proyecto de ley que al final va a ser remitido al Legislativo para que esto se defina con una norma legal. Y doctor, ¿podría esto replicarse en otras localidades? Vemos que hay muchas localidades que están... Sí, vemos distritos aquí en la capital, hay que decirlo con toda claridad, Magdalena y San Isidro, con segmentos de la clase A que deben dar el ejemplo al Perú profundo, ¿no? Y sentarse en una mesa y solucionar civilizadamente este tema, pero vemos que... Al final es el poblador el que decide. Exactamente, aquí... respetar la voluntad del ciudadano, ¿no? Que es el soberano. No le he tocado el tema de penalizar el transfugismo, ¿no? ¿Cuánto daña la democracia interna, la imagen de un partido político, la credibilidad en la gente, que francamente creo que es un filtro muy sensible? ¿Acaso el más sensible, doctor? ¿Cuánto daña el transfugismo? Bueno, personalmente yo he dicho, me han preguntado en otros medios de comunicación sobre esto, personalmente yo creo que es exagerado
penalizar, castigar penalmente, o sea, configurarlo como un delito, como un ilícito penal el transfugismo. Es un tema bastante complejo, pero sí creo que debían haber sanciones políticas o hasta éticas, ¿no? O éticas o políticas. En España, por ejemplo, se me comentaba, conversando con asesores, de que cuando hay este caso, pasan ellos el 15 aparte del partido político que lo llevó al Congreso, forma parte de un grupo mixto y tienen menos derechos que otro grupo que se mantiene, ¿no? Y ojo que esto igual hay que transparentarlo, ¿no? En el marco, por ejemplo, del voto informado. Este mecanismo que ustedes empezaron a aplicar hace varios años, doctor, ¿qué tal? ¿Cuál es el resultado? Claro, es muy importante aquí la experiencia del Jurado Nacional de Elecciones, y no hablo de mi gestión, sino de las gestiones anteriores, que muchos temas como el voto informado, la hoja de vida, que se iniciaron como una buena práctica, una práctica democrática a nivel de iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, se hayan convertido en normas legales. El voto informado, la misma hoja de vida que se va ampliando. Aquí es oportuno recordar también que ya por una ley vigente se ha ampliado como contenido obligatorio que en la hoja de vida se declare el patrimonio y las rentas. Esto hasta hace poco era voluntario. Ahora. De los 13 candidatos que postularon a ocupar el sillón de Lima Metropolitana, 7 declararon su patrimonio y sus rentas y 6 no. Ahora va a ser obligatorio. Esto también ayuda a la transparencia para que el ciudadano que de a pie conozca qué es lo que tiene, cuál es el patrimonio y la renta del candidato. Y también el candidato que aspira a manejar fondos públicos no tiene por qué ocultar qué es lo que tiene y de qué vive, ¿no? Este es un avance también, ¿no? ¿Algún mensaje final al Congreso? Lo hemos visto en la relación, en la reunión, ¿no es cierto?, con las instancias mayores del Congreso, con el presidente del Congreso, quien ha señalado, ¿no? Luis Iberico ha dicho, yo voy a priorizar en la agenda del Parlamento y su mesa directiva, por supuesto, el tema electoral. ¿Algún mensaje final, doctor? Yo sí un pedido democrático a que el Congreso de la República, esta nueva mesa directiva, es un reto también que si en la anterior mesa se aprobaron una media docena de leyes importantes que estamos comentando, ponga a debate estas iniciativas legislativas pendientes, tema de financiamiento, democracia interna, el tema de los impedimentos, y esperar pues de que recogiendo el clamor popular se hagan las reformas políticos electorales que el Perú necesita para ir mejorando la calidad de nuestra democracia, de esta democracia que estamos construyendo, gobernantes y gobernados. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo, muy gentil estar esta mañana en 7.3 Noticias, que es la información que nuestros televidentes necesitan. Encantado. Muy gentil el doctor Francisco Tágara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hablándonos además de este proyecto que busca impedir a aquellas personas que tengan en segunda instancia delitos dolosos en su haber. Ya lo sabe, una pausa.